ahora vamos a diagnosticar un chiller que presenta problemas de temperatura de agua, de salida. Pues lo que hemos hecho ahorita es, hemos conectado lo que es nuestro cable para monitorearlo por medio de nuestro software. Y lo que hemos encontrado pues es que, como puedes ver ahí, el sensor de temperatura de entrada está a 73.7 y el sensor de temperatura de salida pues está a 52.4. Son estos que están acá. Esas medidas pues no son normales, ya que el chiller está apagado, el agua está en reposo. Los dos sensores deberían de estar marcando que casi que igual, porque se encuentran a una misma temperatura de agua. Pero para hacer esa prueba podemos hacerlo de varias maneras. Uno es midiéndole la resistencia y nos tienen que dar 10 kiloohmios, ya que estos sensores de este chiller tank son de 10 kiloohmios NTC. Pero la prueba que nunca falla es la prueba del hielo. Así que vamos a conseguir un vaso con hielo y los vamos a introducir los dos ahí. De los dos sensores, el que llegue a 0 grados, que es la temperatura del hielo, si ambos llegan, ambos están buenos. Si no llega uno y solo uno llega, el que no llegue a 0 grados es el sensor que vamos a reemplazar. Bueno, pues ahorita estamos probando lo que es el sensor de salida de agua. Lo hemos metido en una botella con hielo y, como pueden ver ustedes acá, el sensor acaba de llegar a lo que es 32.8 grados Fahrenheit, que es equivalente a 0 grados Celsius. Así que podríamos decir que nuestro sensor de entrada de agua está bien, está en buenas condiciones. No es necesario cambiarlo. Vamos ahora a hacer la prueba con el sensor de entrada. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a cambiar el sensor, pon el otro, por favor. Ahí están metiendo ya el otro. Ahí estamos metiendo el de entrada. Y podemos ver ahí cómo empieza a bajar a 67, 66. Ahí va bajando nuestro sensor de entrada de agua. 65. Ahí lo vamos a dejar a ver hasta dónde llega. Pero como les digo, si el sensor está en buenas condiciones, el sensor debe de llegar a los 32 grados Fahrenheit, que es el punto de congelamiento del agua, ya que lo estamos probando con hielo. Si ese sensor ya no pasa de alguna temperatura por arriba de los 32, pues es necesario cambiarlo, ya que no está cumpliendo ya está descalibrado, ya no marca lo que es. Y por consiguiente da problemas en el chiller, ya que el delta, estos equipos trabajan por diferencial de delta entre la temperatura de entrada y la temperatura de salida. Al abrirse demasiado, ellos se protegen. Entonces ahí no, puedes ver ahí ya no baja de 64, se ha quedado en 64.5 grados. Ya no quiere bajar de ahí nuestro sensor de entrada. Vamos a poner la cámara para que vean que está en el mismo hielo que en el que pusimos el de salida. Ahí podemos ver la botella. Señala la botella, por favor. Ahí está metido en el mismo hielo que metimos el otro. Y ya no bajó de 64 grados. Saca ese y volvamos a meter el de salida, por favor. Vamos a volver a meter el de salida para rectificar la medida. Ahí está, ahí se metió la botella. Anda a ver la compu. Y ahí podemos ver nosotros nuestro sensor de salida de agua. Es el que dice living water temperatura. Ahí está bajando 34, 33.7. Como les digo, tiene que llegar a los 32 grados, porque lo estamos probando con hielo. Ahí está, ya llegó a los 33 grados.
32.9. Ahí se pudiera considerar que ya pues ya llegó a lo que tiene que llegar, y aún así sigue bajando. Así que esa es la forma de poder probar, o sea, es la forma más segura. Si tú te pones a medir la resistencia vienen en unos valores de 10 kiloohmios, pero basadas en una temperatura de 27 grados. Pero tú no sabes qué temperatura realmente tienes en el ambiente, por lo que tanto la prueba más segura es la prueba del hielo. Y para eso es que nos sirve nuestro software, el TechView. Puedes ver, aquí tenemos nuestro cable, nuestra PC y nuestro software, y ya por esto, con esto podemos dar descartado que nuestro sensor de entrada está dañado y hay que proceder a cambiarlo. Ahí empieza él a buscar lo que es nuestra pantalla para el cambio de sensores. Una vez que haya cargado toda esta barra de acá, nos va a mostrar aquí la pantalla de los sensores, y vamos a irnos directamente al sensor de entrada de agua, que es el que le vamos a dar de baja para poder cambiarlo por un sensor nuevo. Tenemos que esperar un poco ahí que cargue bien la pantalla. Ahí podemos ver, ya en unos momentos ahí ya nos va a aparecer ahí tenemos ya lo que son nuestros sensores. Ahora lo que nos toca es ir a buscar el sensor que nosotros queremos cambiar, que sería el sensor de temperatura de entrada de agua, y sería este que está acá. Dice temperatura de agua, sensor de temperatura de agua de entrada al evaporador. A este es el que le vamos a dar de baja, y para darle de baja pues le vamos a dar aquí donde dice unbind, que en inglés significa desvincular. Le vamos a dar acá y se va a poner en rojo. Ahí está, pueden ver ustedes, ya le dimos de baja. Ahora ya lo podemos ir a quitar de su puesto, ya lo podemos desconectar y sustituirlo por el sensor nuevo. Trajimos el repuesto nuevo que vamos a cambiar. Aquí tenemos lo que es el sensor nuevo de temperatura de entrada de agua. Pueden ver, está nuevo ya. Aquí tenemos la termocupla, y ahora lo que vamos a hacer es conectarlo. Ahí está conectado ya. Pueden ver, aquí no hay nada. Y ahora en el software pues le vamos a dar allá a vincular, y le vamos a pasar lo que es el imán para que se pueda vincular al sistema y ya nos aparezca ya de color verde. Me voy a ir hacia la computadora para irlo a vincular y le pasar el imán. Ahí vamos a ver cómo va a encender una luz verde en el sensor, y eso significa que el sensor ya está vinculado con nuestra red. Luego lo vamos a volver a meter a nuestro bote con hielo para comprobar que realmente sí ya está respondiendo como debe de ser. Ahora vamos a darle acá en nuestra pantalla, vamos a buscar y ahora vamos a dar acá donde dice vincular, y ahí pueden ver que nos dice de que sensor de temperatura de agua de entrada del evaporador, que si deseamos seleccionar solo el dispositivo, ahí le vamos a dar que sí. Pulso ahí, dale. Ahí le vamos a dar que sí. Y ahí pueden ver ustedes ya cómo se puso el color verde. Y vamos a ir a ver el sensor allá, y ustedes van a ver que el sensor verde tiene una luz verde encendida, que es la que nos dice que ya lo hemos vinculado. ¿Enseña? Pueden ver ustedes ahí, tenemos lo que es el sensor de efecto Hall, que ya está activado.
Ya aparece el sensor en nuestra computadora. Lo único que nos queda es comprobarlo con el hielo para que vean que hoy sí va a bajar a 32 grados y ya colocarlo en su sitio para que nuestro equipo ya entre a trabajar normalmente. Vamos a hacer eso ahorita mismo. Ahí tenemos los dos sensores ya metidos en hielo. Ahora, no le eches agua y déjalo. Vamos a ir a ver que tienen que llegar a los 32 grados. Y como pueden ver ahí ya, los dos sensores han llegado ya casi al punto de congelamiento, que son 32 grados Fahrenheit. El de salida ya lo llegó a 32.5 y ahorita el de entrada pues está llegando a 32.7 también. Y es así como nosotros le vamos a dar solución ya a lo que es este problema de temperatura de sensores. Así que hey, suscríbete al canal, quieres aprender más de estos equipos, quieres seguir viendo problemas, quieres llegar a serte un experto, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Bueno, pues ahora solo le vamos a mandar a encender el chiller, ya que estos equipos, como son controlados por un BMS, hay que mandarlo a encender. Aquí estamos viendo que él está parado, pues, y ahí lo vamos a dar en automático. Solo es de mandar a decir que lo enciendan.